si te parece, Néstor y Mauro, para hacer la presentación y después le paso la posta a Mary, que está ahí con la cámara apagada, pero bueno, es quien nos va a dar una mano con el tema de compartir pantalla y demás. Bueno, primero agradecerle a Germán, que está ahí abajo, que por ahí muchos no lo conocen, pero él es el que me contactó con Néstor a través de Mary, bueno, una larga historia, pero agradecerte a Germán y bueno, a Néstor por sumarte a esta posibilidad. La verdad que si hay algo bueno de la cuarentena que podemos rescatar o de este momento es esta posibilidad. La verdad, bueno, en lo personal muy agradecido por tener la posibilidad esta de capacitarnos con vos. Está buenísimo. Te voy a contar un poco quiénes somos nosotros, porque en principio habíamos hablado de hacer este encuentro y después fuimos dándole forma. Nosotros con Mauro, que recién te saludó, ahora él te va a saludar, te va a hablar un poco, coordinamos una escuela de fútbol que se llama Norchamp, y además, bueno, Mauro, que trabaja en gestión deportiva, en fútbol, él coordina otras actividades, gimnasios, escuelas deportivas, etc. Y bueno, nos pareció oportuno aprovechar tu visita para capacitarnos, todos los profes que estamos acá, que trabajamos juntos. Somos un staff de profesionales que hace muchos años que nos conocemos, por ahí algunos más que otros, pero la verdad que me parecía una muy buena posibilidad no dejarla pasar para poder capacitarnos con vos. Así que bueno, eso de mi parte agradecerte un montón y pasarle la palabra a Mauro. Bueno. Nada, gracias Rodri. Néstor, bueno, gracias también a vos. Nosotros somos todos profes vinculados al deporte, a la actividad física. Trabajamos con niños, también con adultos, eso es lo que nos une, y por sobre todas cosas el fútbol. Acá les aprovecho para saludar a Gastón, a Juan Pablo y agradecer también a Germán, que son profesionales reconocidos en el fútbol y que bueno, también en el momento de hacer las preguntas vamos a poder aprender de ellos. Así que bueno, los profes estamos atentos para cuando quieras arrancar, estamos con vos, Néstor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, yo realmente estoy con esta nueva forma de poder comunicarnos, bueno, tratando de hacer nuevas presentaciones y por eso ahora tengo el tema de empezar a hacer cosas por Instagram o si después ustedes quieren hacer algunas preguntas o tienen alguna inquietud, el mail que ahora tengo dos mails, pero el que voy a recibir, digamos, las preguntas y todo eso, o inquietudes que ustedes tengan, el mail es dr de doctor, ¿no? Dr Néstor Lentini, todo junto, @gmail.com. O sea que si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, no hay ningún inconveniente, yo después me comunico con ustedes. Bueno. La idea es, bueno, mostrarles esta presentación. Por supuesto hay cosas que ustedes deben hacer cotidianamente. Algunas experiencias que yo he realizado a lo largo de mi vida, trabajando con jóvenes, trabajando en el alto rendimiento, en las etapas formativas. Yo en una época evalué a todo el equipo, hace muchos años, a todo el equipo en las divisiones inferiores de Independiente. Así que siempre me llegaban a mí todos esos grupos etarios, como también en el básquetbol, porque bueno, tuve la suerte de estar 17 años como médico de la selección y de básquetbol, y así que yo trabajaba con todas las categorías, y por supuesto en esa época se podía incluso trabajar con muchos clubes para poder utilizar desde la etapa pre-mini, que era 8 años en adelante. Así que bueno, algunas cositas de esas están. Pero bueno, así que cuando Mari lo considere perfecto. y haga la... Ahí Mary ya sí, sos anfitriona, así que tenés la posta para poder compartir. Ahí estoy intentando descubrir dónde compartir esta pantalla. Share screen. Fíjate que abajo dice compartir pantalla. Eso, hay un logo verde y ahí apretás y te va a dar las opciones. Ahí va. Excelente. Y después hay un botón rojo arriba también, Mary, cuando quieras volver a la charla del Zoom. Claro, ¿sí? Cuando stop share. Así que ya estamos para arrancar con el PowerPoint, buenísimo. Ahí está, perfecto. Adelante. Bueno, bárbaro, lo que sí que los tengo a ustedes en el lado derecho. Exacto. Antes los tenía arriba, ahora los tengo al lado derecho.
Bueno, vamos a ver si por ahí no digamos, no interrumpe alguna vista de la presentación. Bueno, comenzamos entonces, Mari, la siguiente. Bueno, Sí. ustedes tendrán bastante experiencia en esto que están viendo aquí, ¿no es cierto? Porque realmente cuando hablamos de los chicos, aparecen los papás. Y aparecen los papás, ¿no es cierto? El que cree que tienen a su futura Sabatini, a su futuro Messi, a su futuro Diego, en fin. Entonces, creo que el primer escollo que nosotros tenemos, o preocupación con el cual tenemos que estar conversando permanentemente, es con los papás, ¿no? El siguiente. Entonces, vemos cosas que se hacen bien con los chicos y cosas que no se hacen bien, ¿no? Es decir, desde la obsesión de tener que andar haciendo mediciones a una edad que no tiene nada que ver, o hacerlos correr con números, por ejemplo, para ver quién llega primero, quién llega segundo, o sea, quién es el ganador en etapas donde realmente no interesa quién es el ganador, sino lo que estamos buscando como objetivo es otra cosa, porque estamos hablando del crecimiento y desarrollo del chico, y que lo haga en forma sanamente, o sea, que el deporte se transforme en algo saludable y en algo que sea realmente agradable para el chico y no en un perjuicio. El siguiente, Mari. Entonces, se ven estas cosas, ¿no? Se ven esto que no son, digamos, imágenes trucadas, sino que es lo que hacen con los chicos, como por ejemplo en China, donde ustedes saben que hace muchos años había una guerra, digamos, entre lo que era el Occidente y Oriente, o Occidente y la parte de la cortina de hierro. Entonces Berlín Oriental, Berlín Occidental, ¿dónde se enfrentaban? En los Juegos Olímpicos. Y tal es así que en una oportunidad le hicieron un reportaje a un entrenador de natación de Alemania Oriental y les preguntaron si no le preocupaba que sus nadadoras, todas las mujeres, tenían una voz ronca. Entonces él dijo no, porque él no las había traído para cantar, sino para nadar. Efectivamente, esas chicas tenían todo un dopaje positivo que después aparecieron, evidentemente porque detrás de la cortina de hierro se hacían muchas cosas con los chicos desde muy chiquititos y hasta llegar a los atletas. El otro problema que tenemos es en los adolescentes, porque el adolescente cuando va a un gimnasio, por ejemplo, lo que le preocupa es a lo mejor llegar a estos físicos que están aquí y evidentemente ¿qué hacen? Van y buscan un suplemento. El suplemento se lo da el que está al lado. El que está al lado resulta que utiliza suplementos que a lo mejor tienen esteroides o tienen alguna sustancia que no es muy conveniente para la salud, es muy perjuiciosa, produce muchos problemas, y sin embargo estos jóvenes lo toman. Entonces ese es el otro problema que tenemos con los adolescentes, ¿no? Que quieren, por supuesto, están en la etapa de verse bien en un espejo, y eso los hace a veces tener que tomar cosas que no deben, ¿no? Sigamos. Ay, no me pasa. No, Sí, pero ahí va, no me dejaba bien. compartir. Ajá. Bueno, entonces tenemos hoy, o esto que ustedes ven acá, de los chicos, observándose, ¿no es cierto?, tratando de ver cuál es su mejor físico para alcanzar, o tenemos esta otra postura, que es la postura actual de los adolescentes, ¿no es cierto?, la mala postura. ¿Por qué? Porque precisamente están muchas horas, están sentados, y esto realmente no es nada saludable. Aquel que por ahí tienen a otros que los dejan de lado, que no le dan participación en la actividad, y terminan así. Terminan entonces, de alguna manera, tratando de cubrir su ansiedad con la comida o con el televisor. Entonces, estas son todas cosas desagradables que a veces sucede con nuestros adolescentes y con los chicos también. El siguiente.
Y bueno, y llegamos a esto. Fíjense que aquí a esta chica mucho no le gusta tener que estar en esta posición, pero bueno, así son exigidos los chicos. Esta es una realidad, no es que es una foto que está armada para esta situación. Son realidades. El siguiente. Esto sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos como consecuencia? Cuando un chico es sobrecargado en su actividad física, empiezan a aparecer dolores. Por ejemplo, esto que están acá ustedes viendo, es la tibia de un chico y que tiene una fractura. Es una fractura por estrés. Este es un adolescente. O sea, que es un chico que por sobreesfuerzo ha producido una fractura por estrés. O la otra, sigamos, la que sigue. Acá tienen una más chiquito que tiene, bueno, esto es la imagen que da el estudio que se le hace, que se llama centellograma, y acá se ve la fractura, que son fracturas por estrés, en este caso en la tibia. Siguiente. Aquí tienen otro caso, en otros deportes se ven, por ejemplo, en gimnasia deportiva, que algunos, por supuesto que no solamente se ve en gimnasia, se ve en chicos y chicas, que nacen con un defecto acá, que es una falta de consolidación de esta vértebra. Esta es una vértebra, ¿no es cierto? Esta es la apófisis transversa, espinosa, mejor dicho. Fíjense que esto tiene forma de un perrito, ¿ven? Tiene forma de perrito, acá está la oreja, acá sería el cuello. En cambio acá el perrito tiene un collar. Entonces cuando aparece este collar es porque esta vértebra no está soldada de nacimiento. Y si yo hago esfuerzos, por ejemplo un gimnasta que haga esfuerzos sobremedidos en esta situación, puede llegar a desplazarse la vértebra, entonces se produce lo que se llama listesis. Es una lisis con listesis. Estas son cosas que a veces cuando uno puede sospecharlo cuando ve chicos que tienen una lordosis muy aumentada. Ustedes lo ven. Ustedes los profesores son los que primero ven si el chico camina mal antes que el médico, porque son los que le dicen a la mamá o al papá, el chico está caminando mal. Entonces recién ahí va la consulta al médico. O el chico que tiene una lordosis muy aumentada y que puede, bueno, tranquilamente empezar a tener esta situación. El siguiente. Acá tienen, por ejemplo, en caso de los tenistas, chicos tenistas, o de gimnasia también, por supuesto, porque los gimnastas trabajan muchísimo con las manos, mucho esfuerzo en las manos, y aparecen entonces las fracturas también por estrés a este nivel, precisamente donde está el cartílago de crecimiento. Todo esto es el cartílago de crecimiento, y acá tienen la fractura. Entonces, estas son las fracturas por sobreuso, que aparecen o bien en un tenista o bien en un gimnasta, cuando no son graduadas los esfuerzos de acuerdo a los grupos de edades. El siguiente. Acá tienen, por ejemplo, el arrancamiento, el huesito tendría que seguir acá, ¿ven? Pero por el esfuerzo realizado en el codo, se arrancó este pedacito, ven acá, hay una fractura, y también lo tienen de este otro lado. Yo estoy marcando con mi, yo no sé si ustedes ven mi marcador. No, estoy mostrando yo, haciendo un circulito, adivinando un poco lo que decís, porque no sé si está bien. Sí, ahí como dato, nosotros vemos tu cursor. Si vos lo movés muy rápido, por ahí lo perdemos, pero si lo movés suave, donde querés marcar, se ve perfecto. Así ¿sí? Si yo hago así, ¿lo ven así? ¿Así lo ven? ¿Así? No, la pantalla que vemos es la de Mary. Claro, la mía. Sí. Claro, vemos el cursor de Mary. Y si Mary lo mueve muy rápido, por ahí no lo vemos tan claro, los que no tienen buena conexión. Ajá. Y si lo mueves así un poquito más lento, un poquito más rápido lo que estás haciendo ahora, se ve perfecto, ¿sí? Para poder marcar. En los anteriores lo entendieron lo que yo pasé, ¿lo vieron? Sí, aparte se entendió muy claro cómo lo mencionaste y cómo lo explicaste, más allá de la imagen. Así bueno, que se vio claro, no te preocupes. Bueno, entonces continuemos. Muy bien. Bien, en la siguiente, acá también, si Mari va con el cursor a la otra presentación, vamos a ver que donde está la rótula, un poquito más abajo, ahora tenés que aprender un poquito de anatomía, Mari. Acá donde está la rótula... ¿6A o 6B? Sí. Sí, 6A. En 6A
Vamos a ver dónde está la rótula, abajo, más abajo, más abajo, más abajo, acá, más arriba, donde está la rótula, claro, a tu izquierda, ahí. Bueno, ven que está como dividida el huesito ahí. Ahí, exactamente, ahí. Esa es una fractura también que se produjo por arrancamiento del tendón rotuliano sobre la parte o el pico de la rótula. Eso también es por saltos desmedidos. A veces hay entrenamientos que se hacen, yo vi incluso en el fútbol, donde se utilizan las gradas de las tribunas para subir y bajar, ¿no es cierto? Precisamente. Y a veces cuando no se controla el esfuerzo pueden suceder estas cosas. El siguiente. Entonces, nosotros tenemos fases sensibles para que tenemos que distinguir lo que es la edad biológica de la edad cronológica. Si nos fijamos en el gráfico, vamos a ver que están los prepúberes, los postpúberes y el púber. Es decir, que hay una etapa en donde el chico cambia de un año al otro porque se produce el estallido hormonal. Aumentan entonces las hormonas, especialmente la testosterona y la hormona de crecimiento, y ahí entonces se produce ese estallido hormonal. No todos tienen ese estallido hormonal en el mismo momento. Por eso es que hay algunos chicos que tienen a lo mejor 13 años y todavía no han realizado ese cambio hormonal, y hay otros que tienen por ahí 15 años y también todavía no fueron, no tuvieron esa modificación. Por eso es muy, entre los 13 y los 15 años, entre los 12 y los 14, según sea varón o mujer, se puede producir este cambio de pasar del prepúber a púber. Y por eso tiene mucho que ver después con la actividad física o con el esfuerzo al cual yo voy a exigir a esos chicos. El siguiente. Entonces, vamos a ver que ahí uno empieza a pensar en el talento, ¿ok? Simplemente es la habilidad natural para hacer algo muy bien. El siguiente. En un equipo de fútbol de Inglaterra hace unos cuantos años, para poder clasificar a los chicos, no decían chicos de 10 a 12 años, de 8 a 10, de 12 a 14, sino que ellos, para poder homogeneizar, digamos, el grupo, lo que hacían era, aplicaban esta fórmula simple. La altura, 172 centímetros, por ejemplo, por el peso, lo dividían por 1000 y les daba la edad. Es decir, que independientemente de la edad que tenga este chico puede tener 11 o puede tener 13, puede tener 14, pero al hacer esta formulita caía en 12 años. Entonces esto, como acá interviene el peso y la talla, entonces los acercaba un poco más a tener una clasificación no tanto cronológica, sino un poco más hacia lo biológico. El siguiente. Otra forma de poder hacer la medición y saber cuál es la edad ósea es medir a través de este método que dice TW2, significa Tanner-Whithouse 2, es medir la mano y muñeca izquierda. Entonces, con el estudio de los huesecillos de la muñeca y del cúbito y del radio de la mano izquierda, Tanner y Whithouse pueden determinar cuál es la verdadera edad ósea de ese chico, para poder luego saber si lo ponemos como prepúber, púber o post. Entonces, yo a muchos chicos cuando vienen a la consulta de 12 años, les pido este tipo de radiografía, porque me puede orientar más si ese chico tiene realmente la edad ósea que es acorde con la cronológica. Hace muchos años también yo hice un estudio, que es este que ven ahora, donde traté de estudiar, ustedes saben que en el básquetbol una característica lógica es la altura. Entonces empecé a medir en chicos de 11 y 12 años, 12 y 13, y se tuvo un estudio con observación de algunas pruebas, que eran pruebas de campo, del básquetbol, específica de básquetbol, pero también con la medición de la radiografía. Y además podíamos predecir, con el método Tanner-Whithouse, podíamos predecir la talla final, con algún porcentaje de error, lógicamente.
Pero, por ejemplo, ¿por qué? Porque estábamos buscando a los chicos de 2 metros. Entonces, este chico de 11,8 años, de 1,63 m, tenía una proyección de 1,89 m, pero este que está acá abajo, más abajo, el anteúltimo, de 13 años, 0,38, si ustedes lo ven, fíjense que tenía una predicción de talla, ya era alto, pero tenía una predicción de talla de 2,2 metros. O sea que el entrenador se ponía ponía mucha importancia, o sea, le daba mucho interés, mucho énfasis a esos chicos que habían sido detectados. Yo tomé en este caso 97 chicos para medir, para predecir, y nos dieron que 12 jugadores iban a tener, de esos chicos, iban a tener más de 2 metros. De esos 12 jugadores de más de 2 metros, 5 estuvieron en preselección nacional y 3 o 4 terminaron en la selección nacional. Así que fue muy interesante hacer este estudio, porque ya nosotros podíamos empezar a trabajar con ellos sabiendo cuál era la predicción de la talla. El siguiente, María. Ahí ustedes ven entonces, de acuerdo, fíjense que estos gráficos, o el que ve 1991 dice, uy, qué antiguo que es. Sí, pero Malina y Bouchard hicieron esos gráficos que aún hoy están vigentes. Es lo interesante de esto. ¿Por qué? Porque estas cosas no cambian mucho. Entonces, se puede ver, por ejemplo, en el de la derecha, donde dice velocidad, cuál es la velocidad de crecimiento que nosotros tenemos. Es decir, crecemos mucho, no es mi caso, ¿no? Pero crecemos mucho hasta los 2 años aproximadamente, 1 año, donde a 18 centímetros por año. Luego caemos a un crecimiento, lógicamente, de 3, 4, 5 centímetros por año, y después hay un pico. Ven que hay un pico a los 13 años. Ese pico es el que corresponde precisamente al estallido hormonal. ¿Y qué es variable? Porque algunos crecerán 12 centímetros, otros 15, otros 9, otros 10. Entonces, pero el pico ese siempre se produce. Entre los 12 y los 14 años está el pico de alta velocidad de crecimiento, y que es muy importante tenerlo presente, porque justamente es cuando las habilidades empiezan a deteriorarse, pero no quiere decir que se van a perder. Simplemente quiere decir que hay que esperar al chico que vuelva a reconocer su nueva estructura a nivel cerebral, y entonces esa habilidad que él tenía seguramente la va a volver a recuperar. Pero hay que esperarlos, ¿no? Sigamos, el siguiente. Acá tienen, por ejemplo, cómo desde el nacimiento a la pubertad, fíjense que en el momento de la pubertad, las mujeres se comportan de una manera similar a los varones, pero si hablamos del porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa es totalmente diferente si lo relacionamos con el varón. El varón puede llegar a tener, si es un deportista, por supuesto que va a estar entre los 8, incluso esta tabla no es de deportistas, pero va a estar entre 8% de masa grasa a un 12-13%, un poco más las mujeres, 16-17%, en los que no hacen deporte, por supuesto, y en los sedentarios, cuando llegan a edades adultas, pueden llegar a tener valores como ustedes ven aquí en el gráfico. El siguiente. Entonces, la velocidad de crecimiento de un chico está asociada con algunas pérdidas. Por ejemplo, el de la flexibilidad, la coordinación, la habilidad, digamos, acotada. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta como para decir, bueno, si este chico está creciendo y pierde flexibilidad o pierde coordinación, esperémoslo. Es decir, si lo estamos estimulando con algún tipo de ejercicio, no dejemos de estimularlo, pero evidentemente, si ese chico tuvo un pico muy alto de crecimiento, o sea, si creció muchos centímetros en el año, va a ser la famosa la edad del pavo, ¿no? Va a ser donde más desequilibrio va a tener, y entonces tenemos que esperarlo, por lo menos 6 meses hasta que empiece nuevamente a conocer su nueva estructura. El siguiente. Entonces, las fases sensibles o los periodos críticos, que son los que ustedes seguramente conocen, incluso mejor que yo, tenemos que empezar a estimularlos con, lógicamente, desde lo que es la parte de coordinación, y para después empezar un poquito antes, entre los 10, 11 años, empezar con el desarrollo de la condición física. Siguiente.
Entonces hay una etapa de formación, de formación, digamos, deportiva, de los 9 a los 11 años. Había un club que trabajaba muy bien, el club de amigos que trabajaba muy bien estas edades. Yo me acuerdo que, bueno, María Laura, no sé si María Laura llegó a ir, pero mi otro hijo sí, y realmente el trabajo era un trabajo muy, muy interesante, muy bueno, con una base científica, donde los chicos de 8 a 10 años trabajaban de una manera, los de 10 a 12 trabajaban de otra. Es decir, hay que observar que ese chico entre los 9 y los 11 años tiene que trabajar en la coordinación, tiene que hacer un ingreso muy paulatino al deporte y aprender jugando, simplemente aprender jugando. Entonces, de esa manera, con el juego colectivo, es cuando uno empieza, el chico toma ganas de jugar porque justamente es estar en grupo para poder hacerlo. Y después de los 11 a los 14 años, ahí sí ya empezamos a trabajar algunas habilidades, en este caso el fútbol, un pensamiento táctico, un primer paso hacia la especialización deportiva a los 14 años, y con todas las respuestas que correspondan motoras para acorde con el deporte. Al principio el chico, ustedes saben que no es para nada económico en cuanto al desarrollo, al desgaste de su energía, y lentamente, a medida que va adquiriendo la mejor motricidad, evidentemente va haciendo sus movimientos más económicos. El siguiente. De los 14 a los 18, entonces ya tenemos la especialización, ¿no es cierto? Estamos puliendo la parte técnica o incorporando nuevas técnicas para incluso cuál es el puesto que ese chico o que ustedes han detectado que esos chicos pueden jugar o que el técnico ha desarrollado, interpreta que tiene que jugar. Entonces de esa manera es cuando se empieza a trabajar en la especialización. Y por supuesto ya desde los 18 años trabajamos al máximo las posibilidades del deporte que eligió, es decir que aquí ya las capacidades son máximas, se trabaja mucho en lo orgánico funcional, lo neuromuscular, el rendimiento, y por supuesto mucho más si esto se toma como una profesión. El siguiente. Lo que sí quiero aclararles es que si bien están calificados por los grupos de edades, tiene modificaciones. No quiere decir que de 14 a 17 tiene que ser tal cosa, sino que puede haber algunas modificaciones. Nunca es estático esto porque estamos hablando de algo que es biológico, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante que ustedes pueden hacer, que es monitorear la altura-peso, la relación que hay entre altura y peso. Porque se puede identificar así retardo en el crecimiento, la obesidad. Lamentablemente estamos pasando un momento en la Argentina donde no todos pueden comer como corresponde. Para colmo, los chicos, cuando se les hace hacer actividad física, los chicos, bueno, gastan más energía y quieren comer más, como lógicamente debe suceder, y no en todas las casas, cuando van y vuelven de hacer actividad, encuentran la comida como para poder resarcirse, ¿no? De alguna manera. Eso es la situación actual de la Argentina. Entonces, pero sí, es muy necesario que contemplar la necesidad nutricional que el chico tiene, y especialmente en la pubertad y en el comienzo de la adolescencia. Porque si no aparecen lo que seguramente ustedes se deben encontrar a veces, que es los déficits, las lesiones de los chicos que no fueron bien alimentados durante su niñez. Entonces, es muy importante controlar el peso para saber si el chico se pasa del otro lado, o sea, se pasa en cuanto a sus kilos, y a lo mejor termina siendo un excedido de peso por una mala alimentación, exactamente con gran aporte de carbohidratos, y bueno, y puede suceder que haya este tipo de problemas. Sigamos. Siguiente. Sí, no me... Ahí va. Entonces, consideramos la velocidad de crecimiento, el estado nutricional, el nivel hormonal, el contenido mineral óseo y el estrés psicológico que lleva el problema de la alimentación. No se da tanto en el fútbol, se da así esto en deportes como en la gimnasia y en el ballet. Los problemas por estrés, por alimentación, por el hecho de no de vivir pendiente de la balanza, les hace a veces
terminan siendo anoréxicas y demás. Pero por supuesto que estas tres cosas son muy importantes. El estado nutricional, ver los niveles hormonales y el contenido mineraloso. Sigamos. Entonces recordamos que es maduración y aprendizaje, el crecimiento más la maduración, que es progresivo, así llegamos al desarrollo, adaptación, y por supuesto todo eso implica que si a medida que yo me voy adaptando, voy mejorando y aumentando mi aprendizaje. Siguiente. Entonces, bueno, es lo que recién estuvimos conversando, la diferencia entre la edad cronológica y la edad ósea, la maduración biológica o sexual, que son las cosas que recién les comenté. Sigamos. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta de que el chico no es un adulto en miniatura? En primer lugar, piensa que los chicos tienen, por supuesto, menos lo que sería el volumen minuto cardíaco, el volumen sistólico, la tensión arterial, todo eso es menor. Entonces, tienen además una menor capacidad respiratoria, tienen un menor volumen corriente, tienen menor capacidad vital, tienen una mayor frecuencia respiratoria. Es decir, el chico no es un adulto y por lo tanto nosotros tenemos que realizar los esfuerzos en función de lo que tenemos enfrente, de ese chico. Siguiente. El siguiente. Bueno, si bien acá está muy chiquitito, te salió muy chiquito, Mari. Sí, se modificó, algo pasó, no sé qué. Vemos que en el caso de los chicos, fíjense algo muy importante. Se los voy a decir aquí, aunque no lo... Sí, por ahí está medio confuso. Cuando ustedes hacen correr a un chico, ustedes vieron que el chico corre y se para, ¿verdad? Es decir, que ustedes pueden hacerle hacer algún tipo de esfuerzo de características no aeróbicas, pero el chico es explosivo. ¿Por qué? Porque le falta la maduración de una de las enzimas más importantes de la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa. Entonces, mientras no esté desarrollado la fosfofructoquinasa, que es esta enzima tan importante de la glucólisis que antes llamábamos anaeróbica y ahora es mejor llamarlo no aeróbico. Eso después, si quieren, en algún momento lo podemos hablar cuando podemos hablar de metabolismo. Pero en este caso, entonces, ese chico a los 12 años no tiene esta enzima y por eso va a correr hasta donde él puede y después se para. Entonces, eso hay que contemplarlo también. Además, el chico por supuesto, tiene menor consumo de oxígeno y el chico tiene menor termorregulación, es decir, no puede termorregular como un adulto. ¿Por qué? Porque tiene menos glándulas sudoríparas por centímetro cúbico de piel. Entonces, el chico empieza a transpirar después. Primero aumenta la temperatura de su organismo, se ponen colorados los chiquitos, ¿vieron? Y empiezan a transpirar más tarde. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja en verano con altas temperaturas, porque los chicos sufren el problema del calor porque no tienen la capacidad para termorregular como en el adulto. Entonces, por eso, por ejemplo, esto nosotros lo veíamos, se ve también cuando los chicos van a las colonias en verano, donde comen rápidamente para continuar con el ejercicio, y a veces no hay árboles como para poder trabajarlos en lugares donde no estén expuestos al sol. Bueno, esos chicos tienen problemas, porque además el chico no está pensando en que tiene que tomar, que tiene que beber, está pensando en jugar. Y bueno, y ustedes que trabajan con divisiones inferiores, tienen que tratar de que los jóvenes, los chicos de estas edades, menos de 13 años, al no tener una capacidad de termorregulación igual que el adulto, tienen que tenerle siempre ofreciéndole el tema de la bebida. Entonces, parar para beber, no cuando ellos quieren, ¿sí? porque nosotros sabemos que cuando uno tiene sed, ya es tarde. Cuando uno tiene sensación de sed, ya perdió entre el 2 y el 3% del peso corporal. Una persona de 70 kilos, ya perdió 2 kilos cuando empezó a tener sed. Por lo tanto, hay que tomar antes. Se toma antes de eso, y por eso hay que ofrecerles a los más chicos incluso bebidas que tengan algún sabor. Si tienen aguas saborizadas,
seguramente que el chico va a elegir ese agua saborizada antes que el agua, pero no, por supuesto, el agua como corresponde, parar todas las veces que sea necesario para que ese chico, en definitiva, no tenga problemas producidos por el calor. Entonces, al tener menos percepción del esfuerzo, el chico no para, el chico piensa que tiene que jugar como el otro, como su compañerito, y no puede parar, ¿no es cierto? El siguiente. Perdón, Néstor y Mary, Sí. quedan 2 Sí. minutos, si se corta, o si quieren salimos y volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Bueno. Vale. Porque no tengo la versión Pro y se va a cortar a los 40, ¿sí? Así que por ahí estaría bueno cortar ahora y entramos en la misma diapositiva, si están de acuerdo. Perfecto. Dale. ¿Sí? Sí, Dale. cómo no. Salimos y volvemos a entrar igual que antes. ¿Dale? Un minuto Con el mismo nomás. link. Ok. Dale. Mary, tendrías que finalizar vos la reunión, porque sos la Dale. anfitriona, digamos. Finalizala y volvemos.